Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre las causas de la ocupación haitiana en la parte oriental de la isla La Española, lo que todos conocemos históricamente como Saint-Domingue español, en el 1822. Pero también yo voy a hablar de una manera ampliada sobre el proceso de independencia de la República Dominicana. Si al final de este tipo de contenido tú crees que te sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, dale un me gusta, comparte este tipo de material, pero sobre todo comenta. Y por qué no, toca la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, tú puedes estar seguro que te va a llegar la notificación. En este tipo de trabajo, hablaré un poco sobre la ocupación haitiana. ¿Cuáles fueron los motivos de esta ocupación? En lo que hoy todos conocemos como la República Dominicana. Pero también hablaré sobre las razones que motivaron el proceso de independencia como mecanismo para expulsar las fuerzas de ocupación haitiana en la parte oriental de la isla La Española. Nadie puede dudar que la revolución haitiana en contra de los franceses fue un evento histórico, conocido por todas las naciones esclavistas de la época, especialmente las colonias inglesas, en lo que todos conocemos como los Estados Unidos, quienes veían la mano de obra esclava como la forma de mantener la economía de muchas de estas naciones, y lo que es hoy República Dominicana no es la excepción. La población negra haitiana, después de haber realizado la ruptura total con el sistema esclavista sobre la base de la insurrección de agosto de 1791 y de la independencia en el 1804, el campesinado haitiano da la espalda definitivamente al sistema de las plantaciones. Los ingenios azucareros en todo el territorio se convirtieron prácticamente en campos de ruinas. En pocas palabras, los haitianos destruyeron todo lo que les recordaba el sistema esclavista francés. Y los medios de producción, los mulatos y los blancos pagaron las consecuencias producto de este resentimiento en contra de los colonos franceses en todas sus posesiones en la parte occidental de la isla La Española o Saint-Domingue. Situación económica, política, racial y social, la cual trajo como consecuencia la pérdida de las entradas de divisas por la caída de las exportaciones de productos agrícolas propio de una economía de producción agropecuaria a larga escala y la instauración de una economía rural, causada por haber promulgado una ley de reforma agraria con características revolucionarias. En su gobierno intentó restablecer la economía de las plantaciones mediante un sistema de trabajo forzoso. Creó las condiciones en el liderazgo haitiano, en mirar hacia otro lado de la isla como mecanismo de utilizar las tierras, como mecanismo de producción, donde los dominicanos iban a pagar la enorme deuda contraída con el imperio francés. La economía de las plantaciones, sin su sustento en la esclavitud, cae bruscamente, a pesar de diversos intentos de reactivarla mediante trabajos forzados, remunerados, siendo sustituida mayormente por una economía de subsistencia al estilo africano. Haití sufre un largo periodo de aislamiento internacional promovido fundamentalmente por las potencias europeas, Francia y los Estados Unidos, quienes no admitían la existencia de una nación gobernada por ex-esclavos, lo que implicaba una amenaza para su propio sistema esclavistas. Como consecuencia adicional, Francia, bajo la dirección de Napoleón,
al ver fracasada su aventura colonial en América, vende a Luisiana a los Estados Unidos en el 1803, duplicando el territorio de este país y abriendo el camino para su expansión hacia el oeste. Además, la revolución haitiana tuvo consecuencias en toda la zona del Caribe, asestando un duro golpe al sistema esclavista predominantemente en la región. En el 1804 se declara la abolición de la esclavitud en Haití. Hacia el 1830, los ingleses abolieron la esclavitud en sus colonias. Dessalines, un esclavo nacido en una plantación del norte, quedó como jefe del recién estado haitiano. Decidió después, en su primer año de mandato, proclamándose a sí mismo como emperador del país con el nombre de Jaques I, dando lugar al primer imperio de Haití. El emperador dio a su gobierno una fuerte impronta nacionalista, pero al mismo tiempo buscó consolidar su poder personal creando un estado autocrático, similar al que nacía en Francia durante esos años. En el 1820 llegaron a Santo Domingo las noticias de que había agentes de Boyer recorriendo las fronteras prometiendo grados militares, tierras y empleo a los líderes que secundaran sus planes. Al mismo tiempo, se estaba gestando un movimiento independentista entre la burocracia y los militares en Santo Domingo, donde ahora los criollos blancos, entusiasmados con los éxitos de Bolívar y el liderazgo de Núñez de Cáceres, funcionario político de la corona, buscaban la proclamación de la independencia y la unión de Santo Domingo como un estado confederado a la Gran Colombia que Bolívar trataba de forjar. Henry Christopher, un antiguo esclavo, estableció en el norte del estado de Haití, que en el 1811 se convirtió en el reino de Haití, proclamándose como el rey Enrique I. En el sur, el mulato Alejandro Pétion gobernó la República de Haití, que brindó amplio apoyo en armas y dinero a Simón Bolívar, a cambio de la abolición de la esclavitud en los territorios que fueran liberados. Pétion estaba convencido de que solo la independencia de toda América garantizaría la de Haití, acosado por las potencias europeas y por los Estados Unidos. Muerto Pétion en el 1818, el general Jean-Pierre Boyer es seleccionado presidente de la República, y cuando Enrique I se suicida, Boyer reconquista el norte del país en el 1820, consolidando la República. Así, en el 1821, sorprendieron al gobernador español y establecieron el Estado independiente del Haití español. Esto coincidió con la llegada a Santo Domingo de enviados de Boyer que venían a comunicar a las autoridades españolas la decisión de Haití de apoyar a los independentistas fronterizos. Preocupado por este movimiento y sus consecuencias, Boyer le envió una nota a Cáceres informándole que era imposible mantener dos gobiernos en la isla y que además estaba avanzando con un ejército de 1.200 hombres. Cáceres no tenía más opción que aceptar. Así terminó la dominación española de Santo Domingo, iniciándose la ocupación haitiana en la parte oriental de la isla
la cual duró 22 años. Boyer declaró abolida la esclavitud en esta parte de la isla y ofreció tierras a todos los hombres libres para que se ganaran la vida. Sin embargo, trabas legales surgidas por el derecho de propiedad hicieron que esta entrega se demorara casi 2 años. Como muchos de los grandes propietarios se encontraban endeudados a causa de la decadencia económica, Boyer quiso halagarlos, rebajando las deudas contraídas cuando hipotecaron sus propiedades a la iglesia, a quienes les había confiscado sus propiedades. En compensación a los religiosos, le otorgó un sueldo anual de 240 pesos. Al arzobispo del estado lo mantendría con unos 300,000 anuales de sueldo, pese a lo cual este se negó a aceptar el sueldo asignado. Para sorpresa de Boyer, no solo el obispo se negó a colaborar, sino también los campesinos, quienes no entendían por qué debían cultivar cacao, caña de azúcar y algodón, en lugar de continuar con las actividades desarrolladas por décadas, como el corte de caoba, el tabaco y el ganado, que eran exportables. En el 1826, y ante la penuria del Estado haitiano, Boyer presentó ante el Senado un conjunto de leyes destinadas a reorganizar la economía. Estas se basaban en que el trabajo de los campesinos en las plantaciones era obligatorio y el ejército era el encargado de custodiar su cumplimiento. Pero esto no resultó, pues los campesinos estaban interesados solo en la economía de subsistencia, con intereses opuestos a los de los grandes propietarios. Y como los soldados eran pequeños propietarios de origen rural, no se sentían inclinados a aplicar la ley. Además, el gobierno haitiano había firmado un acuerdo con Francia para indemnizarla por la pérdida de su colonia, por el cual la disciplina militar se relajó a causa de quitarle el peso de la invasión francesa de encima. Los soldados empezaron a preocuparse más por su familia que por la defensa del territorio. Lo irónico de todo esto es que estas leyes habían sido concebidas para aumentar el saldo exportable y poder así pagar los 150 millones de francos de la indemnización a Francia por su reconocimiento de la independencia haitiana. Boyer se vio obligado así a aplicar impuestos extraordinarios. Los habitantes del sector oriental no estaban dispuestos a pagar una deuda que consideraban no les pertenecía. Y los haitianos también se rebelaron al pago porque creían que la libertad la habían obtenido por las armas en la revolución. Boyer tuvo que emitir moneda, iniciándose un proceso de devaluación que lo obligó a tomar préstamos a costos altísimos que llevaron al tesoro a la bancarrota. El descontento fue en aumento y fue liberado por la oposición en el Parlamento. En tanto, en la parte oriental iba creciendo el sentimiento anti-haitiano por las medidas tomadas para haitianizar la población. Servicio militar obligatorio, prohibición de la lengua española en los documentos oficiales, limitaciones para celebrar las fiestas religiosas tradicionales, enseñanza escolar en lengua francesa, pero sobre todo era la legislación haitiana sobre la tenencia de la tierra y la organización agraria, lo que mantenía encendida a la oposición en la parte oriental de la isla. A Boyer se le hizo imposible incorporar
a la nación otras propiedades que no fueran las que habían pertenecido a la iglesia o habían sido confiscadas a los dominicanos ausentes. Pese a sus insistentes demandas, en el 1834 no había conseguido que los grandes propietarios entregaran sus títulos. Su objetivo era abolir la organización territorial dominicana. En el 1838, un grupo de comerciantes de Santo Domingo, liderado por Juan Pablo Duarte, organizó una sociedad secreta, la Trinitaria, con el objetivo de volver a separar la parte oriental de la isla. En tanto, en el oeste, los opositores haitianos también se organizaron en una sociedad llamada de los derechos del hombre y el ciudadano con el propósito de derrocar a Boyer. Cuando, en el 1842, un terremoto destruyó Cap Haitien y Santiago, la segunda ciudad más importante del norte, se acentuó la oposición a Boyer, acusado de insensibilidad frente a las desgracias de su ciudadano. La revuelta estalló en el 1843 y se la llamó Movimiento de la Reforma. Boyer ordenó la movilización del ejército, pero la población del sur se negó a cederles provisiones y lo dejó sin posibilidades de defender Puerto Príncipe, obligando a huir hacia el exilio. Después del exilio de Boyer, asumió el poder el general Charles Herard. La noticia llegó a Santo Domingo, donde la atmósfera era de agitación y conspiración, por lo que luego de algunos incidentes, los partidarios de Boyer entregaron la ciudad a la Junta Popular Revolucionaria. La agitación política a favor de la independencia de Santo Domingo creció rápidamente y el presidente Herard debió actuar rápido para frustrar algunos movimientos en esa dirección. En el 1844, un grupo que quería terminar con el dominio haitiano, con el apoyo de Francia, publicó un manifiesto a favor de la separación. Y días después, otro grupo, los Trinitarios, dio otro manifiesto a favor de la separación, enumerando los agravios cometidos por los haitianos contra los dominicanos durante 22 años. Estos manifiestos no hacían más que exaltar las diferencias de lengua, raza, religión, costumbre existente entre ambos sectores de la isla. La Guerra de la Independencia Dominicana fue el proceso histórico que inició con la proclamación de la República Dominicana y su separación de Haití en el 1844. Durante los 22 años que precedieron a la independencia, toda la isla de la Española estuvo bajo el dominio de Haití. La separación de Haití fue proclamada en la Puerta de la Misericordia, luego del disparo del trabucazo dado por el patricio Matías Ramón Mella en la madrugada del 27 de febrero en el 1844 y por la enestación de la bandera tricolor en la Puerta del Conde por el patricio Francisco del Rosario Sánchez, ambos inspirados por los ideales del fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte. El fin a la ocupación haitiana tuvo buena acogida entre los residentes de la ciudad de Santo Domingo, quienes ondearon las banderas españolas en su mayoría y algunas francesas. Como respuesta, Charles Rivière Herard encabezó desde Haití una invasión que fue sofocada por el general Pedro Santana, secundado por el general Antonio Duverger en la batalla del 19 de marzo del 1844.
en Asua. Quedaron en el campo más de 1,000 haitianos muertos, mientras que los dominicanos solo sufrieron 2 muertos y 3 heridos. Herard no podía tolerar la división de la isla, que reduciría los recursos necesarios para pagar la indemnización a Francia, por lo que invadió el sector oriental desde el norte hasta Santiago, pero fue obligado a retirarse tras sufrir graves pérdidas. Esto, sumado a la extendida agitación de Puerto Príncipe por los seguidores de Boyer, culminó con el derrocamiento de Herard y su sustitución por el general negro Philippe Guerrier, quien detentó el poder solo 1 año a causa de su muerte y fue reemplazado por el general Jean-Louis Pierrot. Este estaba decidido a escarmentar a los dominicanos, pero su ofensiva de 1845 fue detenida en la frontera. Cuando 1 año más tarde intentó repetir la acometida, su ejército no recibió con agrado la noticia y se amotinó, destituyéndolo como presidente. Su sucesor, el general Jean-Baptiste Richer, no estaba interesado en preparar otra invasión, sumándose a esto un levantamiento por la caída de Pierrot que llevó a Haití a una nueva guerra civil. Desde el derrocamiento de Boyer, la fuerza del movimiento campesino estaba al sur de Haití. Allí, 3 dirigentes campesinos negros denunciaban la hegemonía mulata en la política haitiana y pidieron la nacionalización y distribución de la tierra de los ricos. Su ejército armado con lanzas, machetes y piquetas era conocido como los piques. Este grupo atemorizaba a los políticos mulatos de Puerto Príncipe, quienes habían nominado a 3 generales negros, Guerrier, Pierrot y Richer, para conformar las masas. A pesar que estos generales eran títeres del poder mulato, durante algún tiempo y gracias a algunas concesiones hechas a los negros, los piques se mantuvieron tranquilos, pero cuando Richer fue elegido presidente, Haití cayó en la guerra civil antes mencionada. Richer murió en el 1846 y fue reemplazado por el general Faustino Solowque. Políticamente inexperto y analfabeto, fue considerado un instrumento ideal por los políticos haitianos que creyeron equivocadamente que podrían gobernar por su intermedio. A pesar del triunfo del 1845, los dominicanos temían una nueva invasión y creían que era necesario la protección de una potencia extranjera que reconociera la independencia de la República Dominicana, por lo que enviaron una misión diplomática ante los gobiernos de España, Francia e Inglaterra en el 1846, pero no tuvieron los resultados esperados. Los españoles aún creían que harían valer sus derechos sobre este territorio. Año siguiente, en mayo de 1845, el general Pedro Santana, asistido por el general Antonio Duvergé y el general José Joaquín Puello, vencieron a las tropas haitianas en La Estrelleta y en Bel-Air y capturaron en Puerto Plata a la escuadra haitiana que había bombardeado esa población, causando cuantiosos destrozos. En marzo del 1849, el presidente de la República de Haití, Faustino Solowque, inició su campaña contra la República Dominicana al frente de un ejército de 18,000 soldados, matando a todo el dominicano que encontraba a su paso.
haciendo que las poblaciones se llenaran de terror, tratando de refugiarse en la ciudad de Santo Domingo ante la violencia desatada por los soldados haitianos. Cuando en el 1848 Francia reconoció la República Dominicana como un estado libre e independiente, los haitianos protestaron inmediatamente, pues esto reduciría la posibilidad de recuperar el sector oriental. Xoloque decidió entonces invadir Dominicana antes de que el gobierno francés ratificara el tratado. Fue derrotado en una batalla decisiva. Los dominicanos buscaron la ayuda de España, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos para que lo defendieran de los haitianos. Francia y los Estados Unidos deseaban hacerse con la bahía y la península de Samaná antes que el otro lo hiciera. Los ingleses no querían que ninguno de estos lo lograra, pues perderían las ventajas comerciales de que gozaban, y por ello trataron de convencer a Xoloque que firmara una tregua de 10 años con los dominicanos, y aunque éste la firmó por solo 2 meses, la presión diplomática impidió que invadiera la República Dominicana, logrando una paz relativa por 5 años. Esta paz se vio turbada cuando República Dominicana inició negociaciones con los Estados Unidos para un tratado de amistad, comercio y navegación, pues Haití no veía con buenos ojos que un país esclavista como los Estados Unidos extendiera su influencia militar en la isla, haciendo peligrar su independencia. En el 1855, el emperador Xoloque invadió de nuevo la República Dominicana con 30.000 soldados, 4 divididos en 3 columnas, sembrando el terror e incendiando todo lo que encontraba a su paso, hasta que fueron derrotados en las batallas de San Tomé y en Cabronar, huyendo los haitianos en dirección hacia Haití. Más tarde fueron reducidos en Sabana Larga. Este triunfo dominicano le valió al general Pedro Santana el reconocimiento del Senado de la República Dominicana. Faustino atribuyó la derrota a sus generales y los juzgó y sentenció a muerte. Tras este intento fallido por la vía militar, Faustino intentó llegar a un acuerdo diplomático y le propuso a los dominicanos formar una confederación con Haití, al menos para evitar la anexión a los Estados Unidos. Esto fue rechazado por los dominicanos, que consideraron la propuesta como una ofensa. Faustino primero quería volver a movilizar su tropa, pero sus generales, conscientes de su tiranía, lo derrocaron bajo el mando de Fabre-Gebran en el 1860, quien en su primera acción de gobierno comunicó a los dominicanos que su gobierno no pensaba en ningún tipo de invasión. Los dominicanos no lo creyeron y el presidente Santana envió una misión diplomática a España para pedir a Isabel II ayuda y armas para fortificar los puertos costeros codiciados por los norteamericanos, a cambio de un acuerdo que establecería un protectorado español sobre Santo Domingo que los ayudaría a conservar su independencia de Haití. Así, en el 1861, las autoridades dominicanas comunicaron que en el país se había unido nuevamente a España. Los españoles descubrieron pronto que el país que habían venido a gobernar no era tan hispánico como esperaban. Diferencias raciales, costumbres distintas hicieron que rápidamente se implantara la segregación racial. El no reconocimiento del grado militar de los oficiales del viejo ejército, maltratando a los campesinos, persecución de las logias masónicas por parte de los arzobispos españoles, quienes además
insistió en la obligatoriedad de casarse por la Iglesia, la creación de un monopolio que favorecía los intereses comerciales españoles y la imposición a los comerciantes de tasas de importación que favorecían a los bancos y productos españoles. Esto creó un clima de descontento general que estalló en el 1863 con el apoyo del gobierno haitiano, que cuando comenzó el descontento había comenzado a surtir de armas y víveres a los rebeldes dominicanos. Estalló una guerra que duró 2 años, que le costó 10,000 bajas a los españoles, pues lo que había comenzado como una rebelión de campesinos terminó como una guerra de razas y de guerrilla popular. La presencia española en la isla fue un poderoso motivo para que el presidente Gelfrat viera amenazada la seguridad e independencia de Haití y diera su apoyo a los rebeldes dominicanos. La guerra de restauración de la independencia dominicana culminó en el 1865, pero el país quedó fragmentado y dominado por docenas de caudillos militares que empezaron a luchar entre sí, tanto que entre el 1865 y el 1879 hubo 21 gobiernos distintos y no menos de 50 golpes de Estado y levantamientos militares. En tanto que en Haití, a la caída de Gelfrat en el 1867, vivió años de guerra civil en una lucha sin fin entre negros y mulatos, cuya separación se hizo cada vez mayor. La deuda con Francia se convirtió en una carga insostenible para el Estado haitiano. La propiedad de los campesinos se fragmentó más y los minifundistas se encerraron cada vez más en sí mismos. La hegemonía mulata se mantuvo a pesar de los movimientos noiristas que conmovieron a la sociedad durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero al menos los dirigentes haitianos reconocieron finalmente la imposibilidad de unir la isla bajo un solo gobierno. Señores, yo espero que este tipo de contenido le haya servido de algún tipo de utilidad. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, hagan su comentario, pero sobre todo compartan este tipo de material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.